Hermanos, que el Señor os bendiga grandemente. Quisiera dar saludos a todos los que nos ven desde cualquier dispositivo, desde su casa. Que el Señor los bendiga, que bendiga a la iglesia. Aparte de la iglesia aquí presente, aleluya. Tenemos un Dios que es hermoso. Amén. Hoy, según la tradición, ¿verdad? Domingo de Ramos, ¿no? Yo ahora hace tiempo que no lo veo, supongo que se hará, pero quizá no me fijo, ¿no? Pero cuando yo era niño, todavía se hace, ¿no? Lo de la palma. Yo es que estoy desconectado. ¿Se hace siempre o qué? Y recuerdo cuando éramos niños que nos hacían ir con la palma aquella, ¿no? La hoja seca de la palmera. Bueno, ellos hacen alusión al pasaje de la Escritura, un pasaje ciertamente conocido, ¿no? Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó él encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba y diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Entonces hacen alusión al pasaje cuando el Señor entra en Jerusalén y un poco lo recuerdan. Es curioso cómo es la mentalidad, cómo es la gente, cómo es el ser humano. Fijaos todos los vítores y la alabanza y la gloria y la pompa y cómo recibieron al Señor, y pocos días después lo estaban clavando en la cruz. Así pues, el vaivén de la gente, qué fácil es manipular a veces, ¿no? Sí que es cierto que todo estaba escrito y señalado en la palabra del Señor, pero eso te da a entender cómo es el corazón del hombre. Hoy te quiero mucho, mañana no te quiero nada. Entonces, es como que el pueblo del Señor tiene que ser firme. ¿Escucháis? Y la fidelidad al Señor la tenemos que mantener siempre. Ser perseverantes con Él. Una vez conocemos al Señor, no lo cambiamos por nada. Aleluya, amén. Yo decía estas semanas, es curioso, hoy, hablaba esta mañana con Noemí, hoy se cumplen justo hoy 25 años de que me nombraron pastor de esta iglesia. 25 años, digo, es que ha llovido mucho. ¿Cuántas veces hemos pensado, bueno, el domingo que viene no sé si abrimos la iglesia? Pero yo lo único que puedo señalar, lo único que puedo recalcar, y es que en estos 25 años, cada día Dios me ha demostrado que es fiel a su palabra, es fiel a su promesa. Cuando Dios tiene un propósito en la vida de alguien, se cumple, y se cumple a pie juntillas. Aleluya. Bueno, acordaos de orar por los enfermos, acordaros de la operación del kilo de amor también, Vamos recogiendo ofrendas de alimentos los jueves. Aleluya. Bueno, dicho esto, ¿qué tal si vamos a la palabra del Señor? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es sí, amén? ¿Cuánto le ha costado levantarse esta mañana? ¿Cuánto es el cambio de hora le ha afectado? ¿A cuánto le ha afectado un montón? Yo, a medida que me voy haciendo mayor, cada vez me afecta menos. Pero antes, cuando dormía 10 horas, 11 y 12, que me iba a dormir y eso sí que era sueño profundo, me afectaba más. Digo, hombre, me han quitado 1 hora y había dormido 11.
Y ahora que duermo menos ya no me afecta tanto, fíjate, qué son las cosas, ¿no? Bueno, vamos a Marcos, capítulo 4. Ahora ya porque todos tenemos móviles y el móvil nos avisa. Pero sabes, en estos 25 años, veces que he visto cuando arrancábamos el culto, venir hermanos tarde o venir antes y decir, ¿qué ha pasado aquí? Y no enterarse que había habido un cambio de hora. A este que les habla le ha pasado. O sea, yo recuerdo venir por la mañana una vez en la escuela dominical y ya habían cantado, ya habían dado la enseñanza y estaban despidiendo. Y yo miré al hermano y digo, ¿y el culto? Y dice, no, sí. Y cantar, no, sí, ya hemos cantado. Digo, ¿pero que habéis cantado 1 minuto? Y yo es que llevaba el reloj 1 hora tarde. Bueno, vamos a Marcos capítulo 4 y leemos del verso 35 en adelante. Marcos 4, 35 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos, ¿qué? Al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor hoy. Aleluya. Fíjate, les dijo, pasemos al otro lado. Es curioso, pero aquí, en todo este pasaje, cuando tú lo lees, tú ves enseguida los dos contrastes. Ves el Dios todopoderoso que aun el viento y el mar le obedecen, pero por otro lado también ves a Jesús el hombre y puedes ver su humanidad. Dice que estaba, ¿cómo estaba? Dice, dormido en la barca. Estaba durmiendo. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Me llama la atención porque si tú lees los pasajes anteriores, te das cuenta, y los días anteriores a esto, te das cuenta que Jesús tuvo una fuerte carga de trabajo junto con sus discípulos. Pero muchas veces cuando ellos ministraban y enseñaban la palabra del Señor y predicaban a la gente, después el Señor se apartaba a lugares desiertos, empezaba a buscar la dirección de Dios él solo, mientras sus discípulos descansaban. A veces él mandaba descansar a sus discípulos y él solo se disponía a buscar al Señor. Entonces iba a un lugar, iba al otro, dice, despedida la multitud. Y llega el punto, es como que me empuja y llega a este momento. Y entonces dice, y llegó la noche. Y llegó un día, fíjate, que Jesús en su humanidad estaba completamente cansado. Y dice, solo les dio una dirección, pasemos al otro lado. Dice, pasad al otro lado, pasemos. Y esto a mí me habla, iglesia, y lo entendí así de cara a nuestra iglesia. Pensaba en nosotros, pensaba en las familias de la iglesia, pensaba en la iglesia nuestra, en cada uno de nosotros. ¿Sabéis lo que pensaba? Decía, bueno, yo creo que ha llegado un momento que las cosas que hemos vivido hasta aquí, es como que Dios te va a decir, bueno, olvídate del día que ya pasó, olvídate de lo que ya viviste. Dice, y ahora pasemos a algo diferente, pasemos a algo más. Después iremos viendo, desgranando el pasaje, pero vemos claro que Jesús quería enseñarles algo. Dice, pasemos al otro lado. Y entonces les cambia el escenario. Cuando Dios quiere tener sobre ti una enseñanza muy particular, normalmente cambia todas las circunstancias. Te puede cambiar de país, de situación, te puede cambiar de lugar y decir, pasa al otro lado, como que hay algo más. Y Dios en su voluntad, en sus propósitos te dice, bueno, vamos al otro lado. Escúchame, en el otro lado no significa que todo te vaya a ir bien.
dice que pasemos al otro lado y se encontraron con una enorme tormenta. Pero sí significa que estás dentro de la voluntad de Dios. Dice, pasemos al otro lado. Es como que algo te quiere enseñar y algo te quiere mostrar. Algo que tú tienes que aprender, que tienes que vivir. Yo me imagino los discípulos en esa situación no sería agradable, pero esa enseñanza les quedó para el resto de su vida. Pasemos al otro lado. Dice, cuando llegó la noche y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él, ¿qué dice? Otras barcas. Ese pasaje le he estado leyendo y releyendo y volviéndolo a leer. Dice, y despidiendo a la multitud, ¿qué dice? ¿Le tomaron? ¿Cómo qué? ¿Y eso qué significa? Y mira que lo he mirado en varias versiones. Lo he leído en inglés. Las versiones en inglés. Lo he estado leyendo y digo, ¿y esto qué significa? Y le tomaron como estaba. Y como estaba. Y como estaba el Señor. Dice, y lo tomaron. Algunos sugieren que lo cargaron como estaba. ¿Y cuántos días llevaba predicando, enseñando, haciendo el bien? ¿Cuántos días llevaba sin dormir? Y le tomaron como estaba. Aún le dio tiempo de dar la orden. Pasemos al otro lado. Y dice, y le tomaron como estaba. Estaba completamente exhausto en su humanidad. ¿Sabes? De aquellos momentos que uno dice, es que no puedo más. ¿Has pasado por eso? Alguien pasó antes que tú. Dice, le tomaron como estaba. Hay veces que te tienen que cargar. Te tienen que sostener, te tienen que llevar, te tienen que empujar, te tienen que animar, te tienen que acompañar. De estar a tu lado y decir, vamos, es que no puedo, es que ya está, es que estoy al límite. Y el Señor dice, y le tomaron como estaba. Fíjate la humanidad del Señor, el hombre. Y en cuántas situaciones hemos estado así, ¿no? Pero fijaos en algo. Cuando Elías estaba mal, se durmió. Cuando Jonás estaba triste y estaba mal, se durmió. Cuando Pedro estaba en la cárcel, se durmió. ¿Y sabéis lo que pensé? Y en esta ocasión, el Señor se fue a la popa a dormir. ¿Sabéis qué es lo que pienso? Escuchadme. Fíjate que los santos hombres de Dios y el Señor mismo que nos precedió, dice que se durmieron. En ocasiones especiales se durmieron. Y esto a mí me sugiere de nuestra humanidad, de la capacidad reparadora que tiene el sueño, de lo importante que es dormir y lo importante que es dormir bien, de lo necesario que es. Nosotros no sabemos muchos de los beneficios del sueño, pero tener un buen descanso es importante. También para ayudar a nuestro cuerpo. ¿Me escucháis? Mientras el hombre duerme, es como que Dios lo ha diseñado todo para ir regenerando, para ir recuperando, para ir tratando en nuestro cuerpo físico, ¿no? Para ir recuperando cosas. Cuando entra el hombre en ese sueño profundo y Dios empieza como a obrar. Dios hace cosas nuevas. No tomó a Adán y lo hizo caer en un profundo sueño. Y entonces es como que Dios lo operó con las manos. Y no hizo a Eva. Es como que Dios hace cosas nuevas. Y hay veces, iglesia, que el descanso es necesario. De cuántas cosas se evita. Ayer hablaba con una persona que me hablaba de
de una mujer que estaba enferma, aparte de diversas cuestiones, ¿no?, que son espirituales, pero estábamos hablando y me dijo, es que siempre le ha costado dormir, de toda la vida. Eso le alteró, empezó a alterarle el carácter, de alterarle el carácter pues a otra serie de cosas, y era como entrar en barrena en unas circunstancias, ¿no? Entonces tenemos que aprender eso también. Escuchadme, iglesia, en la medida de lo posible, Dios lo diseñó así. Nosotros tenemos que buscar el descanso. Ya habrá momentos que el Espíritu de Dios te desvele. Ya habrá momentos que el Señor te llame, pero tú tienes que procurar en la medida de lo posible seguir incluso las recomendaciones que te den, pero tener tu tiempo de descanso para que el cuerpo pueda recuperarse. Y esto le pasó al Señor. Dice, le tomaron como estaba. Ya no podía más. Y dice, versos 36, volvemos a leer, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba. Algunos sugieren que probablemente el Señor no los despidió. En esta ocasión fueron los discípulos los que despidieron a la gente porque Jesús no podía más. Y entonces le tomaron y lo metieron en la barca. Y el verso 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjate, me llama también la atención algo. Por lo que se desprende el pasaje, esto no se puede asegurar, pero parece ser que fue así. Seguramente el viento empezó a azotar. Y ellos empezaría la barca a moverse. Yo me imagino la circunstancia, ¿no? Si pudiéramos viajar en el tiempo y poderlo ver. Empezar a golpear el viento, a mover la barca, a moverla de un lado para otro, a cimbrearse. Me imagino que las olas cada vez creciendo más. Y yo me imagino a los discípulos primero en su humanidad intentando hacer algo, intentar gobernar la nave. Si empieza a entrar agua, intentar achicar el agua, pues a sacarla de la barca para que no se hunda. E intentar hacer, y cuántas veces nosotros con nuestra humanidad, con nuestra razón, con nuestras fuerzas intentamos hacer algo que luego nos damos cuenta al tiempo que con mi fuerza no salgo, que con mi capacidad no salgo, que con lo que yo haga no salgo de esta situación, y no te queda otra que ir y buscar del Señor e ir y decirle a Él. Pero yo me imagino que ellos empezaron, y fíjate, cuando van al Señor a hablarle, si te das cuenta, y el pasaje, el original lo dice igual, pareciera como que van con reproche. Pero Señor, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Y esto sugiere de que ya llevaban un tiempo intentando salir ellos, pero no se podían. Y no podían salir. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás un tiempo en una situación que tú no entiendes, que cuesta salir, la cabeza no para de dar vueltas. Y tú mismo, es como pensamientos que se retroalimentan. Tú mismo te vas indignando, te vas molestando, te va poniendo intranquilo, te crea malestar. Y cuando ya explota, es cuando vienes al Señor y le dices, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Pero por qué no haces nada? ¿Pero por qué esta situación? Y esto es lo que pasó. O sea, ellos mismos en sus pensamientos empezaron a darle vueltas, pero en vez de ir en dirección a decir, bueno, el Señor sabrá, y el Señor tiene un plan y tiene un propósito y confiar en Él. Todo lo contrario. Empezaron a decir, bueno, pero es que, y tú no haces nada. Señor, y no haces nada con esto. Y esto denota cierta indignación. Y a veces en nuestra humanidad actuamos igual, pensando como si Dios no tuviera un plan. No dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba. ¿Sabes? No dice la palabra esto, no os ha venido nada, nada que no sea humana. Que fiel es Dios que os dará la capacidad y juntamente con esto da la salida. Mas sin embargo, cuando estás en esa situación, qué difícil es ver esa salida. Y encima con reproches al Señor, diciendo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no has hecho nada? ¿Y cómo es posible que nos dirijamos a Dios así en esos términos a veces? Seguramente había pasado un tiempo.
desde que empezó a entrar el agua y a soplar el viento hasta que ellos le despiertan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando intentamos nosotros mismos solucionar el problema? Digo, no, mira, vamos a hacer esto, vamos a salir por aquí y vamos a salir por allá. Y entonces muchas veces lo hacemos hasta peor. Y cuando ya no tienes más salidas, cuando ya lo has intentado todo, cuando ves que nada te ha funcionado, entonces uno se acuerda y cae en la cuenta, oye, mira, está el Señor, siempre le podemos recurrir a Él. Pero yo me imagino a ellos intentándolo hacer y mirando de reojo y diciendo, bueno, y ahí dormido. Y no se despierta, oye, y no hace nada. Y no viene por lo menos a ayudarnos a quitar el agua. Y ahí sigue. Y hasta que van y le despiertan. Hay teólogos que dicen que probablemente del cansancio tan grande que tenía el Señor en su humanidad, Él ni se enteraba del viento, ni de las olas, ni de los golpes, ni de nada. Acuérdate que dice la palabra, como estaba lo cargaron y lo pusieron. ¿Cómo estaría? Estaba completamente exhausto. Había superado todos los límites. Así. Y dicen, su humanidad pues no se enteraba. Y hay otros que dicen, bueno, y dentro de eso, Dios en sus propósitos Él sabía. Entonces es como que se hace el dormido, ¿no? ¿Cuántos se han hecho el dormido alguna vez? Tengo un buen amigo, además es un buen amigo, no voy a decir el nombre porque luego se enfada conmigo. Buen amigo, pastor. Se fueron a Sao Paulo, una reunión de pastores, fueron pastores de Madrid. Y él vivía en Madrid en aquel entonces y fueron para allá. Y entonces, claro, como fue un viaje así imprevisto, relámpago, organizaron una conferencia misionera, fueron 4 o 5 pastores juntos y los metieron en una misma habitación en el hotel. Entonces dice que estaban en la habitación, ya a la hora por la noche para dormir, y entró el conserje. Entró el conserje con un tipo y con una pistola. Esto en Sao Paulo. Y entraron allí y entró con el conserje así y claro, todos se asustaron y mi amigo abrió así los ojos y vio al tipo con la pistola y empezó a hacerse el dormido. Y yo siempre le digo, si viajas por ahí no te vayas con él, porque como te vengan a atracar, se va a hacer el dormido. Y entonces hubo un momento que el atracador con la pistola se dio cuenta como que vio que, levántate. Y el otro se levantó así, digo, mira, haciéndose el dormido. Digo, anda que los amigos no vean. Los desvalijaron. Es curioso, ¿eh? Los dejaron allí sin nada. Y entonces el del hotel lo dejaron allí, el conserje lo dejaron en la habitación. Y cuando el hombre se fue, le habló en portugués, salió y cerró la puerta. Y el conserje empezó a llorar. Y ellos decían, ay, el señor que le ha tocado. Porque pensaban que también era un atracador. Y resulta que era el conserje que lo habían llevado allí a punta de pistola. Y entonces, cuando él le explica la historia esa, digo, tú estabas dormido, pero bien dormido, ¿eh? Digo, anda, contigo no voy a ningún lado. Bueno, en esta ocasión el Señor no se hacía el dormido, es que estaba dormido del cansancio. Pero escúchame, aun cuando uno duerme, uno sabe que Dios gobierna nuestra vida. Cuando vayas a dormir puedes decir aquello, Señor, repara mi cuerpo, repara mi mente, repara mi alma. Señor, haz nuevas todas las cosas. Yo tenía un buen amigo, pastor también, que él decía, cuando la cosa se te tuerza, ora. Cuando tú tengas un día malo, ora. Te pones a orar, te pones a orar. Y así lo explicaba, un hombre con mucha experiencia y muchas vivencias en Dios de victoria, cosas grandes. Pero él decía, ponte a orar. Dice, si la cosa no se arregla, sigue orando. Te pones a poner a orar y busca a Dios. Y él decía, si cuando llega la tarde, la noche, sigue orando. Y si la cosa no se arregló, me dijo él así, siempre decía, cena ligero. Te vas a la cama, coge la almohada y te arropas así lo más que puedas, así alrededor y te pones a dormir. Y entonces él decía, y al día siguiente te levantas y a ver si el día aclaró. Dice,
pero sigue confiando en Dios. Entonces, de aquellas cosas que uno tiene que decir, Señor, yo oro, yo pido, Señor, que tú hagas. Señor, recuérdame y haz. Amén. En la noche, en el descanso. Dice, el Señor se puso a dormir, pero confiaba en Dios. Aún dormido confiaba en Dios. Y entonces le despiertan y dice, Señor, no tienes cuidado que... Verso 38. Y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Dice, y se hizo grande bonanza. Le despertaron y dice, con su palabra, así diciendo, oye, mira, calla y enmudece. Reprendió el viento y el mar. Dice, y se hizo grande bonanza. Algunos sugieren, por lo que pasó después, que él, acuérdate que iban cruzando, llegaron a Gadara y apareció el endemoniado gadareno con sus cadenas. Y algunos sugieren que lo que tuvo fue una lucha espiritual fuerte. ¿Por qué? Porque las potestades, los demonios no querían que él llegase a Gadara, porque había un hombre allí que tenía una legión de demonios y él iba en esa dirección, sabiendo lo que Jesús iba a hacer. Y entonces que levantó un gran viento. Acuérdate que el espíritu y viento es la misma palabra. Entonces algunos sugieren que pudo ser que los demonios se oponían para que él fuera y organizaron como una tormenta, una dana enorme para que no pudieran llegar. Pero fíjate que Jesús cuando se pone en pie, y también utilizan las palabras, al decir, fíjate que cuando en Marcos 1 también, cuando habla que dice que Jesús fue a la sinagoga de ellos y salió un endemoniado, utiliza las mismas palabras, cállate y enmudece. Y le dijo, y el espíritu inmundo dice que salió. Entonces, cuando se presenta ahora el viento y el mar, utiliza las mismas palabras. Calla, enmudece. Las mismas. Y entonces dice, al decir las mismas palabras, algunos sugieren que podía ser un espíritu que estaba provocando esa lucha, esa batalla para que ellos no llegaran. No se puede saber. A la luz de la Escritura no se puede saber. Tú puedes, sí que es cierto que los espíritus inmundos están y muchas veces se levantan y levantan los elementos para que no se cumpla el plan y el propósito de Dios, contra los planes de Dios. Pero por otro lado, también podía ser que Dios simplemente hable a las cosas creadas. No se sabe. Pero lo cierto es que tomó autoridad. Usted puede creer lo que veas, ¿no? Según lo que hayas leído, lo que el Espíritu te muestre, tú verás. Pero pueden ser ambas cosas. Y entonces se levanta el Señor y se calla, enmudece. Entonces, a mí me sugiere que cuando hay cosas que se oponen a los planes y a los propósitos de Dios, nosotros tenemos que tomar autoridad. ¿Me escucha? En el nombre del Señor y hacerlo exactamente igual. De tomar autoridad sobre situaciones que aún no comprendas. Hace un tiempo un pastor tuvo un problema muy serio de salud. Estuvo aproximadamente un mes, en cama. Levantándolo de la cama, lo pusieron en la silla de ruedas y lo iban paseando por el hospital. Y él me contó algo que me llamó mucho la atención. Es un hombre mayor, mayor, bastante mayor. Él hubo un momento que se levantó y miró a la silla de ruedas y le dijo a la silla, no te creas que yo me voy a quedar aquí. Pues tendríais que ver el hombre lo ágil que está. El Señor habló al viento y habló al mar y le dijo, calla, enmudece, con esa palabra de autoridad. ¿Por qué os digo todo esto, iglesia? Porque cuando veas que algo se levanta contra ti, toma autoridad. Toma autoridad, la autoridad que Dios te da, confiando en Él, que Dios hace. En la iglesia donde me convertí, había un hermano mayor que era muy querido por todos, y él trabajaba para el Ministerio de Obras Públicas.
Se levantó una persona que quería pegarle solo porque era creyente, solo porque iba a la iglesia, le tenía una rabia y una cosa, era un compañero de trabajo. Lo ofendía, le insultaba, muchas veces le decía, mira, te espero después del trabajo, y el hombre tenía que esperar allí a que él se fuera para poder salir. Un hombre mayor muy querido, como os digo, con un buen testimonio. Él sabía que era una cuestión espiritual porque él no le había hecho absolutamente nada. Y en una de esas, cuando fueron los compañeros a comer un bocadillo y demás, dice que este hombre vino hacia él, dice, con una cara, él siempre contaba esto, ¿no?, en la iglesia. Venía con una cara con deseo además violento, ¿no?, para pegarle. Solo porque él les daba testimonio, porque oraba por los alimentos, porque les hablaba a la gente de la iglesia, porque les decía que Jesús era el camino. Esto le enfurecía a este hombre cada vez más. Y dice que cuando le quiso ir a golpear, quiso ir a darle, él se levantó y simplemente lo sostuvo. Lo sostuvo de los brazos, lo agarró así como pudo y le dijo, en el nombre de Jesús, quieto. Dice que el hombre se quedó así parado y no le hizo nada. Entonces él se sentó y dice, estuvo por 2 o 3 días que iba a trabajar y no hablaba con nadie, iba caminando así como si estuviera dormido. Y los compañeros de trabajo le decían, uy, cuando despierte vas a ver, te va a pegar. Y él le dijo, no, no me va a hacer nada porque él no sabe lo que yo le he recetado. De tomar autoridad. ¿Me escucháis? Se levantó y le dijo al viento y al mar, calla, enmudece. Es como los elementos, las circunstancias, decir, no, en el nombre de Jesús. De tomar esa autoridad en el nombre de Jesús. Y decían, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero ¿quién es este que aún los elementos como que se paran? ¿Me escucháis? Es decir, ¿quién es este que ha hecho todo esto? Y aún el viento cesó, las olas, y se hizo grande bonanza. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y fíjate, el capítulo siguiente, el 5:1, ya conocéis la historia, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y entonces ahí aparece el endemoniado. Era como si hubiese una resistencia grande para cumplir el plan y el propósito de Dios. Ese era el obstáculo. Por eso les dijo, pasemos, no podía más. Estaba completamente exhausto el Señor. Tuvieron que cargarlo y ponerlo en la barca y se durmió. Fíjate, y dice, pero aún así les dio la orden, pasemos al otro lado. Tenía que llegar hasta ese hombre. Aunque se levante cualquier cosa, tenía un propósito, tenía que llegar al otro lado y ese hombre tenía que ser libre. Y no podía más. Dice que lo cargaron. Y otra de las preguntas así que me asaltaban, ¿no? ¿Qué pasaría mientras él dormía? ¿Qué pasaría mientras Jonás dormía? Mientras Elías dormía. Cuando podían descansar. No, Elías no se durmió y le despertó el ángel. No estaba Jonás dormido y el Señor le hablaba. Y dormido así debajo de la calabacera, que le daba sombra, que estaba aquello adormilado cuando no estaba Pedro en la cárcel, dice, profundamente dormido. Entonces, ¿qué pasaría ahí cuando el Señor dormía? Que ya no podía más. Y esto a mí me sugiere esto, ese poder restaurador, pero que Dios diseñó todas las cosas para eso. Decía, el sueño natural es importante. ¿Me escucháis? El sueño natural es importante y algunos se lo toman al pie de la letra. Es decir, cuando el pastor dice, ¿qué ha dicho el pastor? ¿No? Pues que siga hablando y se le va a uno así cerrando los ojos.
que desde aquí los veo, ¿eh? ¿Qué pasaría? Pero aún así el Señor dijo, pasemos al otro lado. Iglesia, escúchame. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Pues pasemos al otro lado. Es como decir, Dios quiere más. Decir, bueno, pues si tengo que atravesar, pasamos. Escúchame, que se levante lo que sea. En el nombre de Dios cruzamos. Dice, y llegaron hasta esa región de Gadara. Y apareció ese hombre que le tenían todos miedo y pavor. Y tenía que ser libre. Y cuando es libre, luego el Señor le dice, cuenta las cosas que Dios ha hecho contigo. Cuenta lo que Dios ha hecho. Pero tenía que llegar. Amén. ¿Cuántos quieren llegar hasta donde el Señor nos lleve? Eso es fuerte, ¿no? Y quisiera acabar con esto. Uno, yo me imagino que los discípulos empezaron a intentar achicar agua, intentar gobernar la nave, intentar salir ellos por ellos solos. Inútil. Separados del Señor nada podemos hacer. Tú puedes intentar con todas tus fuerzas, pero encomiéndate al Señor siempre. Si no, no saldrás. Luego, acuérdate de mantener la fe y la confianza. El Señor se despierta y dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tenéis tan poca fe? ¿Pero cómo es posible? Fíjate que ellos intentaron hacerlo por su fuerza y luego empezaron con reproche al Señor. Señor, no te das cuenta, pero es porque no haces nada. ¿Y por qué? Y con nuestra fuerza no sacamos nada. Y el Señor cuando se levanta, Él les dice, ¿y vuestra fe? Algunos sugieren dos cosas. Y yo creo que son las dos. Una, que el Señor les decía a ellos, oye, ¿y vuestra fe qué pasa? Les venía a decir, pero ¿no confiáis que Dios tiene planes y Dios tiene propósitos? Que el Redentor del mundo, que hay un plan que muera en una cruz, no se va a morir en medio del mar. Que no te va a dejar aquí porque tenemos que llegar. Pero también algunos sugieren que cuando el Señor les recrimina, les dice, oye, ¿por qué no tenéis fe? Es porque ellos podían haber reprendido y haber dicho lo mismo que el Señor, calla y enmudece. Dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué no lo hicisteis? Entonces, ambas cosas, ¿no? Y luego, escuchadme, no dejarse nunca llevar por los sentimientos y las emociones. ¿En qué sentido? Fíjate, ellos tuvieron gran temor. Y cuando el temor se apoderó de ellos, cuando el temor les gobernaba, dice, tuvieron gran temor cuando veían todo aquello. Entonces su fe decayó. Su fe decayó. Entonces decir, no, mira, esto no es como yo sienta, esto no es una emoción, esto no es lo que yo vea, sino lo que Dios dice. Dice, y en el nombre de Jesús cruzarlo. Siempre en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Que para siempre es su misericordia. Oramos. Aleluya. Mirad, si hay algo que sentía para la iglesia, es que va a venir un tiempo nuevo. Seguramente, iglesia, ya te adelanto, habrá momentos en los que pienses que tus fuerzas fallan, tu fe falla, porque no va a ser un tiempo, no va a ser un camino plácido muchas veces. La vida del creyente está lleno de momentos de descanso y de paz y también de lucha y de confrontación. Y esto hasta que estemos en su presencia. Pero que la fe no falte. ¿Me escucháis? Así pues pasemos al otro lado. Es como que Dios quiere que subamos un escalón más, de acuerdo a sus propósitos divinos. Vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo en tu casa, por tu palabra que sí, amén. Padre, bendice a cada uno, Señor. Padre, que podamos guardarla como un tesoro en nuestros corazones y que pueda dar fruto y fruto en abundancia. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a cruzar, Señor, todo mar embravecido. Padre, toda situación que no entendemos. Padre, todo aquello, Señor, que se levanta contra el conocimiento de Cristo, Señor, y contra tus planes y tus propósitos.
Señor, ayúdanos, Señor, a armarnos en fe, a tener palabras de autoridad. Señor, a ejercer dominio, Señor, sobre todo aquello que se levanta contra tu pueblo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a discernir, Señor, lo que tenemos delante, Padre, y toda situación que debamos enfrentar. Ayúdanos a cumplir tus propósitos, Padre. Señor, y te pido en esta hora, Señor, que des descanso también natural, Señor, a tus hijos. Señor, da descanso natural. Oh Padre, Señor, que tú puedas regenerar, que tú puedas recuperar. Señor, que puedan recobrar fuerzas, Señor. Padre, que puedas sanar, Señor, también, Señor, de raíz, Señor, toda enfermedad, Señor, toda dolencia en medio del pueblo, Señor. Padre, que pueda haber descanso del cuerpo, descanso de la mente, descanso del alma, Señor. Padre, que pueda haber descanso en los corazones, en el nombre de Jesús. Señor, que no falte tu bálsamo, Señor. Padre, que no falte tu obra en cada uno, Señor. Oh Padre, para tu gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Mira, escúchame, el endemoniado gadareno en esa zona era una potestad fuerte. Fijaos todo lo que pasó para liberarlo. Y cuando el Señor le dice, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Cuando es liberado van a un hato de cerdos y todo lo que ocurrió, van al Señor y le dicen, vete de aquí. El mar que se levantó. Entonces escúchame, yo soy de los que cree que la confrontación espiritual que uno tiene, todo depende de la entidad o de la potestad a la que uno se enfrenta. ¿Me escuchas? Entonces, cuando hay potestades grandes, cuando hay príncipes fuertes como ese príncipe de Persia, cuando se levantan así, con tanto enfado, con tanta furia, es porque Dios tiene un plan mayor. Y es como algo que se huele en el ambiente y no están dispuestos a renunciar fácil. Por eso cuando tú obtienes la victoria, cuando Dios le da la victoria a su pueblo, tú conquistas todo. Porque tú sacas toda autoridad y es la iglesia la que ocupa el lugar. Así pues no te preocupes, porque por más que se enfurezca, por más que la batalla sea fuerte, por más que a veces no entiendas, cuando Dios te da la victoria tú vivirás en paz. Es como decir, bueno, podrás tomar el lugar y decir, bueno, ahora entiendo por qué era tan feroz la batalla. ¿Me escucháis? Entonces, hay mucha bendición detrás. Cuando el endemoniado gadareno quedó libre, dice que iba por las noches y gritaba y aullaba y los hombres le temían. Tenía eso que el bestialismo, ¿no? Esa fuerza descomunal, lo ataban y rompía los grilletes y rompía y vagaba solo por los montes y la gente le tenía pavor. Cuando fue libre, es como que todo el pueblo vio la gloria de Dios. La gente diría, oye, ahora vivimos en paz. Por eso se desató esa tormenta. Y el Señor ha agotado, pero lo venció. Amén. Que el Señor os bendiga grandemente. Amén.